Muy buenas noches compañeros, mi nombre es Carlos Antonio Coral, soy estudiante del programa de Administración de Empresas SEAD Cali. El siguiente video hace parte de la unidad 2, fase 2, en el cual se solicita dar a conocer el punto de vista sobre el concepto de cultura. Para esto voy a dar respuesta a las preguntas planteadas en la guía de trabajo. Primero, ¿cuál es el concepto general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Para esta pregunta es importante mencionar que no existe un concepto que sea aceptado de manera general en cuanto a lo que significa cultura. Muchos pensadores, muchas personas dedicadas a los estudios antropológicos tienen su punto de vista pero ninguno llega a un consenso general. Sin embargo, hay criterios comunes que los hacen similares. Bajo estas ideas, mi punto de vista con respecto a la cultura es que esta es la agrupación o la expresión es la reunión de todas las expresiones artísticas, las costumbres, la historia, la forma en cómo se comunica una persona, una sociedad, es la forma en cómo se relaciona, cómo aprende, y que todas esta serie de características que identifican a un individuo también hacen parte o es una representación de lo que significa dicha sociedad. Es decir, entonces el ser humano como un individuo es una pequeña representación de la complejidad de un grupo social. ¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? La cultura es un concepto central porque ésta le permite a la antropología entender el comportamiento humano y predecir también cómo el individuo siendo parte de una sociedad van a ser en el futuro, es decir, qué va a suceder con una comunidad, cómo esta va a cambiar, cómo esta va a superarse, a evolucionar, qué la va a caracterizar de otras comunidades y posiblemente qué la va a hacer superior o inferior a otras regiones. ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de antropología? Como informé inicialmente, existen muchos conceptos, pero no existe una idea general. Entonces no puedo decir que el concepto ha cambiado para bien o para mal. Sin embargo, hay quienes piensan que cultura es lo mismo, es la agrupación de expresiones artísticas, culturales, es la forma de aprendizaje y las conductas de un individuo dentro de una sociedad. Para otros, la cultura es algo abstracto, es decir, que un individuo no es capaz de mostrar todo el alcance cultural de una sociedad, ya que este es muy pequeño para representar todo lo que ésta significa. Y es más, entre más compleja es la sociedad, más difícil es que un individuo pueda mostrar el alcance o el nivel cultural de este grupo social. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? La sociedad puede entenderse como un grupo de individuos que pueden ubicarse geográficamente, es decir, un grupo de personas que puedo trazar que puedo señalar en un plano o en un mapa geográfico. Asimismo, la sociedad es un grupo de individuos regidos por unas normas de comportamiento y unas conductas y que trabajan por fines comunes. En cambio, la cultura son todas las expresiones artísticas, ese es el estilo de vida que representa a dichas personas. Entonces estamos hablando de sus costumbres, de sus creencias, de la forma en que viven, cómo se relacionan, cómo se comunican. ¿Cuál es la relación de los conceptos de enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? Enculturación hace referencia al aprendizaje tanto consciente como subconsciente de las personas y que les sirve para adaptarse a la vida. Entonces, por ejemplo,
El niño cuando nace aprende a comer, aprende a caminar, aprende a sobrevivir con lo básico. Cuando crece el adolescente, el adulto, eh, adapta ese aprendizaje a sus circunstancias. Entonces ya estamos hablando de supervivencia, de desempeño laboral, de los ingresos a los estudios superiores, y finalmente el aprendizaje termina con la muerte. El relativismo cultural hace referencia a la similitud que existen en los rasgos de dos culturas, pero que a la vez son únicos y diferentes. En el relativismo cultural, dichos rasgos solo son válidos dentro de su propia cultura. Es decir, si yo llevo estos rasgos y los llevo a otra región, estos van a perder su valor cultural. El etnocentrismo considera que el estilo de vida propio es superior al de los demás y crea un juicio un poco fuerte, un poco crítico con respecto a las normas culturales de otras personas. Un ejemplo de eso puede ser la cultura nazi, que consideraba que los judíos eran una raza impura o raza inferior, lo cual los llevó al exterminio. Finalmente, bajo esta idea puede decir entonces que cultura es la forma en cómo un individuo se expresa, cómo un individuo se comunica, cómo un individuo aprende, cómo un individuo se supera y evoluciona. Y además la cultura, a mi punto de vista, en un individuo es una pequeña representación de la sociedad a la que pertenece. Y esta a la vez es una representación de toda la historia que forma a dicha sociedad. Espero que el video llene sus expectativas y dé respuesta de forma clara a lo solicitado por la guía. Feliz noche, gracias.